En un paraje escondido de las montañas de Chiapas, donde las nubes rozan los techos de lámina y los rezos se mezclan con el canto de los pájaros, vivía Lucio Andrade, un muchacho de apenas 15 años. Su casa, hecha de tablas viejas y adobe resquebrajado, apenas soportaba los aguaceros. Allí, entre el olor a maíz hervido y eucalipto seco, cuidaba a su abuela enferma, doña Eulalia, la única familia que le quedaba. Lucio no era como los demás chicos del pueblo, su mirada, a pesar de la edad, cargaba la seriedad de quien ha visto demasiado. Hijo único de una madre que murió al traerlo al mundo y de un padre perdido en las migraciones al norte, fue criado por su abuela, mujer de manos arrugadas y fe antigua que repetía, Dios tarda, pero no olvida. Vivían en una casita a la orilla del camino, donde las piedras eran más comunes que los juguetes y la pobreza se sentaba a la mesa todos los días. No había radio ni televisor, lo que sí tenían era una Biblia con hojas gastadas, una vela para los domingos y una estampa de la Virgen pegada con cinta al muro de adobe. La fe allí no era costumbre, era aliento. Doña Eulalia enseñó a Lucio a santiguarse antes de dormir, a rezar al menos una decena y a hablarle a la Virgen como se habla a una madre, con respeto y ternura. Cada noche, antes de que la casa se quedara en silencio, Lucio se sentaba a los pies de la cama de su abuela y le leía los mismos salmos. A ella le faltaba el aire, pero nunca la sonrisa. En el pueblo lo llamaban el niño que no llora, no porque no sintiera, sino porque sabía que el llanto no compraba medicinas ni ponía un plato caliente. Trabajaba como podía, recogiendo leña, cargando costales en la tienda o cuidando cabras ajenas, siempre con un gracias en la boca y un si Dios quiere en los labios. A veces se burlaban, el monaguillo sin misa, decían, porque solía pasar horas en una capillita abandonada, imaginando que ayudaba en una celebración verdadera. Lucio no se ofendía, si la señora me escucha, lo demás no importa, respondía. Cada domingo subía solo al cerro, donde una cruz vieja asomaba del suelo. Dejaba flores silvestres, alguna piedra bonita o, simplemente, sus pensamientos. No por rutina, porque sentía que alguien lo oía de veras. Su abuela, aún enferma, conservaba la dulzura. Preparaba atole cuando podía y, cuando no, le acariciaba la cabeza, si un día falto, prométeme que seguirás hablándole a la Virgencita. Lucio contestaba lo mismo, no te vas a ir, abue, ella te cuida. Tenía una fe que no pedía prodigios, solo fuerza para el día siguiente. Por eso, cuando halló aquella figura olvidada en el monte, no dudó. Aquel trozo de madera sucio y maltratado era, para él, más que una talla, era una madre dejada de lado. Y él sabía lo que era sentirse olvidado. El regreso desde el bosque, con la imagen apretada contra el pecho, fue más que devoción. Para Lucio fue cargar algo sagrado, aunque los brazos flacos temblaran y la lluvia le empapara ropa y alma. Los zapatos rotos se hundían en el lodo y el frío se le colaba por el cuello, pero no soltó la talla ni un instante, la cubría con su camisa como a una criatura. Ya por la tarde, al entrar al pueblo, lo vieron desde la panadería. Y ese que trae, una muñeca de palo, soltó un hombre de bigote grueso. Lucio apretó más la imagen y bajó la mirada. Seguro juega a los santos, dijo una mujer, con lástima. Pronto varios lo miraban, algunos con burla, otros con murmullos. Uno de los chicos que más lo molestaba gritó, miren al monaguillo sin misa, ya carga su virgen de leña. Las risas siguieron a sus pasos, pero él no se detuvo. Por dentro algo más fuerte que la vergüenza lo empujaba, la certeza callada de estar haciendo lo correcto. En casa, doña Eulalia lo recibió con sorpresa. Lucio, empapado y con las manos llenas de tierra, puso la figura en un banquito y buscó un trapo. Sin decir palabra empezó a limpiarla con paciencia, quitando el barro del rostro y de los pliegues del manto. La madera estaba cuarteada y el color apenas asomaba bajo las manchas del tiempo, pero los ojos, tallados con simpleza, conservaban una serenidad compasiva. La encontré en el monte Huizote, murmuró. Estaba tirada, como basura. Doña Eulalia la contempló en silencio y posó la mano en el hombro del muchacho. Hiciste bien. Ninguna madre merece olvido. Esa noche Lucio casi no probó bocado. Se quedó largo rato frente a la imagen, como hipnotizado. Sentía que,
por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Al amanecer decidió llevarla a la capilla del pueblo, quizá el padre Benjamín la pondría cerca del altar. Salió temprano con la talla envuelta en un lienzo blanco. El sacristán lo anunció y el sacerdote, hombre mayor, de mirada cansada, lo recibió en la sacristía. Lucio despegó el lienzo. La hallé en el bosque, padre. Pensé que podría quedarse aquí. El sacerdote la tomó, la giró con escepticismo y la dejó en la mesa. Hijo, es madera vieja, no está bendecida y está muy dañada. Pero es la Virgen, insistió Lucio. Entiendo tu intención, dijo el padre, pero ya tenemos una guadalupana. No podemos colocar cualquier objeto en el templo. Lo siento. Lucio asintió en silencio, recogió la figura y salió. De regreso, las palabras del cura se mezclaban con las risas de la víspera. Se sintió pequeño. ¿Y si tenían razón y solo era un trozo sin valor? Al entrar a casa, algo lo detuvo, su abuela dormía más tranquila que de costumbre y, en la repisa donde había dejado la talla, alguien, o nadie, había encendido una vela. No dijo nada. Se arrodilló, dejó que la luz tibia le encendiera el rostro y susurró, tú sabes que no eres basura. Yo tampoco. Fue un pacto, su fe no dependería de burlas ni permisos. Desde aquel día, Lucio dejó de hablar del tema. No respondió a las pullas, ni buscó la aprobación del padre Benjamín. Solo guardó una certeza silenciosa, la figura, vieja, rota, era la señora, y se quedaría con ellos. Improvisó un altar. Puso la talla sobre una caja forrada con un mantel bordado por su abuela, encendió una vela blanca cada noche y colocó un vasito con flores del campo. Pobre, sí, pero digno. Lucio se arrodillaba con la espalda recta y los ojos cerrados, a veces leía salmos, otras solo hablaba, sus miedos, el cansancio, y una petición, madre, que mi abue respire sin dolor, aunque sea un poquito. Los días eran iguales. Doña Eulalia dormía casi todo el tiempo, su respiración áspera llenaba la casa de un silencio tenso. Lucio le preparaba atole, pero apenas podía tragar. Una noche de viento fuerte, mientras el techo lloraba, Lucio encendió la vela, puso una flor y comenzó el rosario. Al cuarto misterio, una claridad suave llenó el cuarto. No era la llama, era otra luz, azulada, tibia, como venida de lejos. La talla resplandecía con delicadeza. A Lucio le latía el corazón, pero no tuvo miedo, lo invadió una calma que no venía del cuerpo. Cerró los ojos. No oyó voces ni vio visiones, simplemente supo que la señora estaba allí. La luz duró un momento y se fue como vino. Lucio apagó la vela, besó los pies de madera y se acostó. A la mañana siguiente llegó el milagro. No habían dado las 6 cuando se oyó, mi niño, ¿tienes tantito café? Lucio dio un salto, era la voz de su abuela, firme, clara. La encontró sentada, con las mejillas levemente rosadas, respirando sin ese silbido doloroso. Se me antojó pan, dijo, como si nada. Lucio primero enmudeció y luego lloró como no lo hacía desde pequeño. La abrazó y corrió a la tienda, un pan dulce y un sobre de café instantáneo. Aquel desayuno fue sagrado. En los días siguientes, doña Eulalia recuperó fuerzas de forma insólita, caminaba por la casa, conversaba, bromeaba. Los vecinos, que sabían de su gravedad, se asombraron al verla de nuevo en el patio, pelando frijoles. Y, como pasa en los pueblos, la noticia voló. Que estaba al filo, que se levantó por una estatua vieja, decían. Algunos aseguraban haber visto al muchacho rezar cada noche. ¿Será que la Virgencita la curó? Lucio atendía las preguntas con timidez, yo solo recé, lo demás lo hizo ella. No todos creían, coincidencias. Los viejos a veces mejoran, refunfuñaban. El padre Benjamín, al enterarse, advirtió en homilía, la fe no necesita señales visibles, cuidado con ver milagros donde hay pura emoción. Lucio no discutió. Siguió encendiendo su vela y colocando flores. En su interior ya no cabía la duda. Y, sin proponérselo, se convirtió en guardián de algo más grande. Los primeros en acercarse no fueron los más piadosos, sino los curiosos.
Los mismos que se reían ahora se asomaban con una mezcla de recelo y esperanza. ¿De veras esa imagen ayudó a tu abuela? ¿Qué oración dices? Lucio no tenía fórmulas, mostraba la talla, ahora limpia y adornada, y respondía, le hablo como a mi mamá. Le pido con todo el corazón. Una mañana llegó doña Teodora, encorvada desde años, bastón en mano y gesto de dolor. No creía en prodigios, pero quería ver. Se sentó frente a la imagen más de una hora. No dijo palabra, cerró los ojos, contó el rosario, movió los labios. Al día siguiente, cruzó la plaza sin bastón. Ella misma no lo entendía, amanecí y el dolor se fue. Y se abrió la compuerta, uno tras otro, los vecinos se acercaban. Mauro, conocido por su alcohol, llegó tambaleando cierta noche. Se arrodilló frente a la talla, si estás, quítame esta sed que me mata. Al amanecer pidió pan y leche en la tienda. Nadie lo había visto sobrio en 15 años. Hasta el carnicero, don Rogelio, escéptico y burlón, encendió una veladora a escondidas. Su hija, con una enfermedad en la piel, amaneció sin ronchas. Esa noche dejó una rosa blanca ante la imagen. Incluso los niños cambiaron. Toñito, que antes se mofaba, comenzó a llevar piedritas bonitas para la señora. Un periodista local olió la historia y llegó con su cámara. Entrevistó a la abuela, a los vecinos, fotografió la imagen, pero al revisar el material, la talla salía borrosa, como si la lente se negara a enfocarla. Falla del equipo, dijo, e intentó de nuevo. Lo mismo 3 veces. Entonces, el reportero, agnóstico confeso, apagó la cámara, se sentó frente a la talla y guardó silencio. El padre Benjamín, viendo crecer el fervor, se preocupó por el desorden. Habló con Lucio, ten cuidado, hijo, la gente necesita guía, no solo emoción. El muchacho respondió con calma, no los llamé. Solo rezaba por mi abuela. El sacerdote se quedó sin réplica. Y la talla, rescatada, burlada, rechazada, se volvió consuelo de un pueblo, mientras Lucio, con su fe de huérfano, era testigo discreto de una esperanza que nadie se atrevía a negar. El tiempo siguió y, con él, algo invisible empezó a brotar en San Jacinto de la Cumbre. No hubo campanas ni bandos, pero el aire parecía distinto, más hondo, más limpio. La capilla vieja, donde Lucio solía rezar solo y que muchos usaban para guardar herramientas oxidadas, comenzó a recibir visitas. Primero, una vela, luego, alguien barrió. Un día, sin que nadie lo organizara, 4 mujeres llegaron con cubetas y escobas, lavaron bancas, quitaron telarañas, pulieron el altar. Alguien colgó una cruz nueva, otro trajo flores del campo. Lo que era ruina volvió a ser templo. Los niños, antes distraídos, formaron pequeños grupos de oración. Alguien les enseñó a santiguarse y a decir el Padre Nuestro sin enredos. Lucio, sin proponérselo, se volvió guía, no imponía ni alzaba la voz, simplemente estaba, rezaba, sonreía con discreción, encendía la primera vela, recogía el papel del suelo, colocaba una flor en silencio. Lo seguían porque intuían que él recordaba algo que los demás habían olvidado. El padre Benjamín, al principio cauto, acabó cediendo ante un movimiento que nacía desde abajo. Decidió celebrar la misa dominical en la capilla restaurada y, en lugar de sermones largos, invitó a la gente a contar lo vivido. Así empezó algo nuevo. Una mujer habló del perdón a su hermana después de años de pleito. Un hombre confesó que dejó de maltratar a su esposa porque, rezando ante la imagen, sintió vergüenza por primera vez. Un joven que planeaba irse del pueblo decidió quedarse a cuidar a su madre enferma, inspirado por Lucio. La imagen seguía en casa del muchacho, en el mismo altar sencillo. Nadie pidió trasladarla, todos entendían que ese era su sitio. Aún así, el cambio se extendía, no por la presencia física de la talla, sino por lo que representaba, una semilla germinando en cada corazón. Lucio seguía igual de callado y servicial, a veces lo encontraban bajo el árbol donde había hallado la figura, leyendo los salmos de su abuela, otras, caminando descalzo por el cerro para recoger flores. Nunca buscó reconocimiento ni pidió nada. Su única preocupación era la salud de doña Eulalia, que, aunque frágil, mejoraba poco a poco. Sonreía más,
dormía mejor, y una mañana volvió a preparar atole. Parece que la Virgencita quiere que todavía te dé desayunos, bromeó. Cierta tarde, un grupo de jóvenes lo abordó. Queremos aprender a rezar como tú, Lucio, ¿nos enseñas? Él se sonrojó y, con la naturalidad de quien respira fe, contestó, no es de palabras bonitas, háblenle como a su mamá. Digan la verdad. Así comenzaron los rosarios del atardecer. Cada viernes, frente a la casa de Lucio, una decena, luego más, se reunía a rezar sin micrófonos ni carteles, solo voces que subían como incienso humilde. No faltaron quienes quisieron aprovecharse. Un empresario de la ciudad cercana ofreció comprar la imagen para exhibirla en un santuario turístico, prometió dinero, exposición, visitantes. Lucio respondió con una sola pregunta, ¿usted vendería a su madre? El hombre no volvió. Y así, el pueblito relegado, tantas veces despreciado por su lejanía, se volvió un faro. No por milagros espectaculares, sino por cambios pequeños que transformaban corazones. No por la madera, sino por la fe que despertaba. El mayor prodigio no fue la mejoría de la abuela, ni la sobriedad del borracho, ni la espalda enderezada, fue la resurrección de una comunidad entera. Y todo, porque un muchacho de 15 años decidió no dejar sola a la Virgen. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, el sol volvió a dorar los techos de lámina. San Jacinto ya no era el mismo. La capilla, antes polvo y olvido, fue levantada por manos humildes, campesinos, albañiles, madres, jóvenes. Sin arquitectos ni planos, con tablas recicladas, bloques donados y ofrendas que llegaban de lugares improbables. Piedra sobre piedra, como si construyeran algo más que paredes, un signo de la fe renacida. En el centro del nuevo altar, sobre una base de madera tallada, colocaron, oficialmente, a la Virgen del Monte, la misma que Lucio sacó del lodo, ahora restaurada con cariño. No era perfecta, pero su rostro invitaba a recogimiento y confianza. Muchos la llamaban con cercanía, la Virgencita que no fue olvidada. Durante la entronización, el padre Benjamín, conmovido, dijo pocas palabras. Esta imagen no la trajo un rayo del cielo, sino el corazón valiente de un muchacho que no quiso dejarla sola. Si hoy tenemos un lugar santo, es porque Lucio creyó cuando nadie más lo hizo. El muchacho, de pie junto a su abuela, bajó la mirada. No por vergüenza, por humildad. Doña Eulalia, con el rosario en la mano, le apretó el brazo. Desde ese día, la capilla no volvió a estar vacía. Peregrinos de pueblos cercanos, y luego de ciudades lejanas, llegaban a dar gracias o a pedir consuelo. Unos traían promesas, otros silencio. A todos los tocaba la historia del niño y la Virgen. Se repetía una y otra vez, no como leyenda, sino como testimonio. Un joven pobre encontró una talla en el bosque, la limpió, la cuidó, le habló, su abuela sanó tras una noche de oración, el pueblo cambió, empezaron los signos, y todo nació de un acto sencillo de amor. Quienes antes se burlaban ahora eran los más devotos, doña Ramona, la que lo llamó loquito de los santos, cuidaba las velas, don Teófilo, el que dijo es un palo viejo, barría la entrada cada mañana y saludaba a los visitantes con respeto. Los muchachos que antes reían ahora guiaban los cantos de las vigilias. Lucio seguía siendo el mismo. No aceptaba regalos, ni entrevistas, ni fotos. Vivía en la misma casa con su abuela. Cada tarde, después de ayudar a repartir despensas, se sentaba frente a la imagen y le hablaba como siempre, como a una madre. Doña Eulalia caminaba sin bastón. No hacía prodigios, decía, hacía oraciones, y sonreía como quien ha visto algo de otro mundo. A menudo iban juntos a la capilla y rezaban de la mano. ¿Ves, hijo? Te dije que Dios tarda, pero no olvida. Y la Virgencita tampoco, respondía él. Cada 12 de diciembre, fecha en que Lucio encontró la figura, se celebraba una procesión especial, sin estruendo, flores del campo, cantos sencillos, velas encendidas y un pueblo unido. Ese día, cada año, Lucio cargaba la imagen entre sus brazos, como la primera vez, con la misma reverencia. Cuando le preguntaban por qué, decía, porque ella también me cargó a mí cuando más solo estaba. Una noche, el cielo cayó suave sobre San Jacinto.
La capilla, aunque sencilla, brillaba a lo lejos como faro entre los cerros, no por lujo sino por la luz tibia de las velas. Dentro, silencio, apenas el crujir de la madera y el murmullo de alguna oración. En medio, arrodillado, Lucio. Las rodillas sobre el piso frío, el rostro encendido por una llama interior. Entre las manos, un rosario gastado, el de su abuela. A sus pies, flores del campo y una hoja doblada, otra carta, quizá. Nadie lo obligaba. No buscaba ser visto. Solo quería estar con ella. La imagen, limpia, restaurada, lo miraba con dulzura. No era únicamente madera, era presencia, consuelo, madre. Mientras las velas dibujaban sombras suaves, una pregunta flotó en el aire, sin urgencia de respuesta, pero inevitable, ¿y si los milagros no necesitan testigos expertos, sino corazones como el de Lucio? ¿Y si basta con que alguien no se ría, sino que crea? Al final, no fue un poderoso, ni un especialista, ni un sacerdote quien encendió el cambio. Fue un chico pobre, de zapatos rotos y fe intacta. ¿Y tú, si hubieras pasado junto a él aquel día de lluvia, te habrías burlado, o habrías cargado a la Virgen con él,